Hola a todos, tengan muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo especial de inteligencia económica. En esta oportunidad lo que queremos hacer es una aplicación de las pruebas de normalidad de los residuos en un modelo econométrico básico en el programa RStudio. Para tal efecto, entonces voy a abrir el programa que previamente se ha instalado, el RStudio, y vamos a trabajar con una base de datos que se llama clase. En esa base de datos vamos a tener un conjunto de variables teóricas, una variable y y una variable x que queremos modelar para el periodo comprendido entre los años 2000 2019, y tenemos una variable dummy que en breve explicaremos con detalle. Entonces, la idea es que nosotros podamos importar estos datos a el programa R. Lo que estoy haciendo en este momento es limpiando el programa para arrancar desde cero. Y lo que vamos a hacer es importar los datos. Entonces nos vamos a Import Dataset from Excel. Nos vamos al Browse. En el Browse ubicamos nuestro archivo que se encuentra en el escritorio. Le damos Open y lo importamos de esta manera. Acto seguido, lo que hacemos entonces es declarar las series. En este caso simplemente planteamos lo siguiente: y, que es nuestro primer término, va a ser una matriz del archivo clase que tenemos importado y cuyos datos se van a encontrar contenidos en la columna 2. Le damos Enter y ahora hacemos lo propio con X. Entonces X es una matriz que se encuentra en el mismo archivo, pero en la columna 3. Y de una vez vamos a crear una variable dummy, que es la que se encuentra en la columna 4. Ok. Entonces, la idea es correr un primer modelo. Ese modelo lo vamos a llamar rec1 y vamos a decir que rec1 es igual al comando lm. Vamos a abrir paréntesis y vamos a plantear que y es una función de x y le damos Enter. Para observar los resultados colocamos summary, abrimos paréntesis, colocamos rec1 y damos Enter. Estos son los resultados de nuestro modelo. Aquí tenemos los residuales, información del mínimo, información del máximo, primer cuartil, tercer cuartil, la mediana, los coeficientes, el valor del intercepto, el valor del parámetro, el nivel de significancia asociado, y adicionalmente a eso tenemos el error estándar de los residuales, tenemos el coeficiente R2, el coeficiente R2 ajustado, la F calculada y el valor de probabilidad de la F. A continuación, lo que nos interesa es poder aplicar las pruebas de normalidad para este modelo. Entonces, en primera medida yo voy a activar el aplicativo de CAR en la librería, y lo que vamos a hacer acá dentro de la opción de instalación en los denominados instaladores de paquetes o install package será activar el normtest, que es una de las primeras cosas que necesitamos para aplicar el análisis de la normalidad. Y en segundo término, nuevamente me voy a install, vamos a
instalar el NordText. Le damos install y ahora los activamos desde acá con la opción library. Abrimos paréntesis y lo voy a colocar NordText. Damos enter, con eso lo tenemos activado. Y ahora el NordText. También le damos enter, con lo que los activamos. Ahora lo que voy a hacer es el histograma de frecuencias, pero para hacer el histograma de frecuencias lo primero es que tengo que crear los residuales, así que le voy a decir residuals y aquí le voy a colocar el nombre del modelo, que es rec1. Le damos enter y esos son los residuales que tenemos en este modelo. Ahora lo que voy a hacer es crear una variable que se llame error y le voy a decir que el error es igual a los residuales de rec1. Le damos enter y ya tenemos creado los residuales. Con esto ya podemos hacer el análisis del histograma. Entonces simplemente invocamos el histograma y le colocamos error y con eso tenemos la primera gráfica. Como nos podemos dar cuenta desde el punto de vista gráfico, esto no sigue una distribución normal, por lo que este modelo tendría problemas. Vamos a hacer un gráfico de densidad que es muy parecido al del histograma. Vamos a colocarle plot y vamos a, en este momento, abrir paréntesis. Vamos a colocar density, abrimos otro paréntesis y colocamos error. Le damos enter y igual que como antes podemos ver que definitivamente no tenemos una clara tendencia a la normalidad en este análisis. Finalmente vamos a hacer el gráfico WQ, que es un análisis que también se utiliza para la normalidad y lo hacemos así. Primero establecemos QQ norm, invocamos el error que hemos creado, le damos enter, pero para verlo mejor coloquemos QQ line y le colocamos error con el objeto de tener más o menos la línea hacia la cual debe tener convergencia los errores. Al menos desde este análisis podríamos decir que muchos de los puntos sí se adaptan a la línea, por lo que por ese lado habría normalidad, pero hay algunos puntos que se encuentran por encima y sobre todo tenemos un problema con este punto que tenemos acá porque está un poco alejado. De todas maneras, el problema de estas pruebas es que son intuitivas y son subjetivas, en el sentido que alguien puede decir, mire, yo observo que hay una cierta alineación, por lo que podríamos decir que estos datos, que representan la forma en que se distribuyen los cuantiles, se adaptan más o menos bien a la función lineal de la gráfica, por lo que podríamos asumir que existe una normalidad. Pero si invocamos el análisis del histograma, pues el análisis del histograma nos establece que definitivamente no hay ninguna tendencia a la normalidad. Y algo similar sucede con el análisis del plot. Entonces, es necesario aplicar una serie de pruebas. Y estas pruebas van a tener algunas características. La principal es que dependerán del tamaño de la muestra. Vamos entonces a utilizarlas, pero es una tarea obligatoria y necesaria saber cuándo se tiene que aplicar una prueba, en qué condiciones y bajo qué tipo de tamaño de muestra. Entonces, vamos a aplicar la primera, que es la Anderson-Darling. Para tal efecto, vamos a colocar el comando ad.text, que crea una estadística A, y le colocamos aquí el término de error. Ahora bien, la data de error nos da un valor A de 2.4587 con un valor de probabilidad de 1.803 E-06, lo que significa que es un valor muy cercano a cero. Por lo tanto, como la estadística que buscamos es una estadística cuyo valor de probabilidad supere el 5%, podríamos decir con un Anderson-Darling que no existe normalidad y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que existe normalidad al 5% de significancia estadística. La idea es que este valor de probabilidad, si lo que queremos es tener normalidad, debe superar el 5%.
Vamos a utilizar, por ejemplo, una prueba para muestras grandes, como lo es, por ejemplo, la Yarkevera. Entonces colocamos jb.norm.text y nuevamente invocamos nuestro error residual. Le damos Enter y la estadística Yarkevera calcula un indicador JB que nos da 117.76, cuyo valor de probabilidad asociado de 2.2 E menos 16, lo que significa que todavía es más pequeño que el inmediatamente anterior, es decir, eso está muy por debajo del 5%, y esto implica entonces que no tenemos normalidad, es decir, que con este valor P rechazamos la hipótesis nula de que el modelo presenta unos errores que se encuentran normalmente distribuidos. Apliquemos otra prueba para muestras grandes, como lo es la Kolmogorov-Smirnov. Esto lo hacemos mediante el siguiente comando. Colocamos ligie.text e invocamos nuevamente el error. Le damos Enter y esto nos calcula una estadística D que nos da un valor de 0.24705 con un valor de probabilidad de 0.002387 que no supera en todo caso el 5%, por lo que nuevamente nos vemos abocados a rechazar la hipótesis nula de existencia de errores residuales normalmente distribuidos. Apliquemos un test, el de Shapiro-Wilk, y lo que vamos a hacer para aplicarlo será simplemente plantear Shapiro.text y aquí invocamos nuevamente el error. Le damos Enter y tenemos un valor W de 0.59892 con un valor de probabilidad de 2.87 E menos 0.6, lo que significa que este es un valor muy cercano a 0, por lo tanto este valor no nos permite aceptar la hipótesis nula de normalidad. Vamos a aplicar una prueba más, que es la prueba de Kramer-Born-Mises. Para aplicarla simplemente decimos cbm.text, invocamos nuestro error, le damos Enter y esto nos crea una estadística W con un valor de 0.41143 y un valor P de 1.593 E menos 0.5, lo que significa que es un valor muy cercano a 0. Por lo tanto, igual que en los casos anteriores, en esta ocasión, nosotros, al tener un valor de probabilidad que no supera el 5%, tenemos que rechazar la hipótesis nula de que los errores están normalmente distribuidos. Podemos aplicar también la prueba Pearson, basada en un chi cuadrado, y la vamos a plantear con este comando que es Pearson.text. Le colocamos aquí error y le damos Enter, con lo que nos crea una estadística P igual a 15 y un valor P asociado a 0.004701 que se encuentra por debajo del 5%, lo que nos impide poder aceptar la hipótesis nula de normalidad. Finalmente vamos a aplicar la prueba de Shapiro-Francia. Para aplicarla invocamos el comando s.text, colocamos error, le damos Enter y eso nos crea una estadística W que nos da un valor de 0.57098 con un valor de probabilidad de 7.154 E menos 0.6, lo que significa que este valor, al ser tan pequeñito, no supera el 5% y por lo tanto nos impide aceptar la hipótesis nula de normalidad de los errores. En todas estas pruebas lo que hemos encontrado es que tenemos problemas de normalidad. Si nosotros revisamos la base de datos y miramos gráficamente el comportamiento de las series, nos vamos a dar cuenta que hay algo particular en esas series. Así, por ejemplo, si grafico X y Y, vamos a insertar gráfico, lo que vamos a observar es que, por ejemplo, en Y hay un patrón ascendente desde el año 2000 hasta el año 2011 y luego hay un patrón descendente.
Lo que llama la atención es que en el año 2011 hay un punto de crecimiento, hay un pico de crecimiento irregular, atípico, y de alguna manera debe tener una explicación a la luz de una variable diferente, por ejemplo a x. Para tal efecto, lo que hemos hecho es diseñar una dummy que podría asociarse a algún fenómeno que se suscitó precisamente en el año 2011, por lo que asignamos valores de 0 para todos los periodos anteriores a 2011, 1 en 2011 y 0 nuevamente para los periodos posteriores. Entonces, la inclusión de esta variable puede ayudarnos a entender un poco mejor lo que estamos haciendo. Entonces, la idea es que volvamos a hacer la regresión, pero esta vez incluyendo a la dummy. Entonces, vamos a hacer una rec2, nuevamente invocamos el comando lmy en función de x, más nuestra dummy, que la hemos definido como d. Le damos enter. Eso nos da un nuevo modelo que podemos ver con summary rec2. Estos son los resultados y observe por favor que la dummy es significativa. Entonces, ahora podemos crear, por ejemplo, un error 2 y podemos decir que ese error 2 va a ser igual a el residuals del modelo 2 al que hemos llamado rec2. Damos enter y ahora lo que podemos hacer es aplicar todos y cada uno de los elementos que hemos estudiado anteriormente. Así, por ejemplo, comencemos con el histograma del error. Le damos enter y podemos ver estos resultados en donde no está para nosotros tan clara la existencia de una normalidad a nivel gráfico, sobre todo por esta primera frecuencia que se nos aparece en los errores. Intentemos nuevamente revisando, por ejemplo, qué es lo que sucede con el análisis que le corresponde a el plot de densidad. Entonces, el plot de densidad es plot density, error 2, con eso damos enter, y aquí tenemos una cierta tendencia a la normalidad. Efectivamente, podemos ver que en este gráfico tenemos un análisis bastante diferente a lo que habíamos obtenido en el gráfico anterior, y ahora podemos decir que bueno, existe una mejor situación. Podríamos hacer nuevamente el análisis de las gráficas de normalidad QQ y para crear la línea simplemente denominamos nuevamente al QQLine 2 y podemos ver efectivamente que algunos de los datos se aproximan, pero algunos datos también se alejan. Por lo tanto, nuevamente se recomienda el análisis de las pruebas formales. Entonces, la primera prueba que utilizamos en nuestro análisis, ¿cierto?, fue la Anderson-Darling. Entonces, vamos a utilizarla. Entonces, Anderson-Darling.test error 2. Y el análisis, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, nos plantea un valor A de 0.37331 y un valor de probabilidad de 0.3837 que en este caso sí supera el 5% y por lo tanto nos permite aceptar la hipótesis nula de normalidad. Podríamos hacer el análisis con otra prueba, por ejemplo, la segunda prueba que analizamos fue la de Yarque-Vera y los resultados en esta ocasión nos dan un valor P que supera la estadística del 5%, puesto que tenemos un 27.9%, por lo que en este caso también aceptamos la hipótesis nula de normalidad. El análisis que hicimos posterior a Yarque-Vera fue el análisis de Kolmogorov-Smirnov y los resultados en este caso nos establecen un valor de probabilidad del 41%, que al superar el 5% también nos permiten establecer la misma conclusión, es decir, que aceptamos la hipótesis nula de normalidad. Aplicando el test de Shapiro-Wilk, tenemos que la estadística de
0.94348, tiene un valor P de 0.2787 que supera el 5%, por lo que también terminamos aceptando la hipótesis de normalidad con el test de Shapiro-Wilk. Y ahora podríamos, a la luz del test de Kramer-von Mises, aplicar la prueba de normalidad y ver que también tenemos un valor de probabilidad que supera el 5%. Este 0.4262 supera el 5%, por lo que nuevamente podemos aceptar la hipótesis nula de normalidad. Y pasamos nuevamente al test de Pearson. El test de Pearson en este caso nos da una P de 3.1 con un valor de probabilidad de 0.5412 que supera el 5%, por lo tanto volvemos nuevamente a coincidir en que en el modelo se acepta la hipótesis nula de normalidad. Ahora lo que podríamos hacer es utilizar nuestra última prueba, que era la de Shapiro-Francia, y en este caso también tenemos que el valor de probabilidad asociado, al ser del 0.414, supera el 5%, por lo que tenemos normalidad en el modelo. Entonces el punto es que la normalidad es el resultado de varios elementos que se conjugan, pero en este caso lo que hemos visto es que la relación entre X y Y, que era lógica, tenía, sin embargo, un bache importante en la variable Y. Lo que hicimos fue detectarla y a partir de la adición de una variable dummy que capturara ese instante, ese momento específico, hemos logrado que el modelo cumpla efectivamente la prueba de normalidad al 5% utilizando una serie de tests estadísticos que hay que analizar su pertinencia para pequeñas o para grandes muestras. Si hay alguna inquietud, por favor, no duden en comunicarse conmigo a través de la caja de comentarios. Mi nombre es Julio César Riascos y esto es Inteligencia Económica.